su nombre lo dice, nos indica, ¿cierto?, una posición. El dato que está ubicado en cierta posición, de acuerdo al porcentaje en cual se está trabajando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los cuartiles nos dividen a la población en 4 partes iguales, ¿ya? De las cuales el primer cuartil representa la cuarta parte, y la cuarta parte, ¿cierto?, es el 25%, ¿ya? 25% de la posición, de la población. Luego, el segundo cuartil, ¿ya? El segundo cuartil, como ha sido dividido en 4 partes, va a representar el 50% de la población, ¿ya? El tercero representa el 75% y el, obviamente, ¿cierto?, el 100%. ¿Ya? Ya. Lo mismo pasa con el percentil. ¿El percentil qué hace? Toma la población, toma todos los datos, ¿cierto?, y los divide en 100 partes iguales, ¿ya? 100 partes iguales, ¿ya? En forma ordenada. Entonces, el primer percentil representa el 1%, el segundo percentil, el 2% de la población. El percentil 78 representa el 78% de la población, ¿ya? O sea, marca en este caso, 78% de la población nos indica, ¿cierto?, el número que representa el 78% de la población de la variable que estamos estudiando, ¿ya? Número, ¿cierto? Y bajo él está el 78% y sobre él está el, ¿cuánto? 78 para llegar a 100, son 22, el 22%, ¿ya? Para eso nos sirven estas medidas de posición, ¿ya? En este caso, dice, ¿cuál es el segundo cuartil? ¿Ya? El segundo cuartil quiere decir que todos estos datos, estos 130 datos, estas 130 encuestas que se le hizo a estas personas de esta empresa, ¿ya? Se le hizo la encuesta a 130 trabajadores, ¿ya? 130 trabajadores, en donde se les preguntó o se les investigó, ¿cierto? Se averiguó cuál era el sueldo que percibe cada uno de estos trabajadores, ¿ya? Entonces, como la variable es muy amplia porque va de 180 a 480 mil pesos, entonces no se puede hacer uno por uno. O sea, no se puede hacer, por ejemplo, el que gana 180 mil, el que gana 181 mil, el que gana 180 mil 500. No se puede hacer de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agrupan estos datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primer intervalo que se realizó acá en este estudio es de las personas que ganan 180 mil pesos y menos de 240 mil pesos. Entonces, por ejemplo, ahí hay personas que ganan 180 mil pesos, puede haber una persona que gane 180 mil pesos, puede haber una persona que gane 180 mil 500 pesos, también puede haber una persona que gane 183 mil pesos, puede haber una persona que gane 239 mil 500 pesos, ¿ya? Todas esas personas que están acá, que no sabemos cuáles son, ¿ya? No sabemos los sueldos exactos, pero sí sabemos cuántas personas hay. ¿Y cuántas personas hay que perciben estos sueldos? Son 23 trabajadores, ¿ya? En el caso de personas que ganan entre 240 mil y menos de 300 mil pesos, hay 32 trabajadores que tienen ese sueldo, ¿verdad? Como les dije anteriormente, pueden tener unos 241 mil pesos, otro 299.005 pesos, ¿ya? Todas esas personas están contabilizadas acá, por grupos, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Bueno, las personas que no puedan continuar pueden retirarse, ¿cierto? Pero déjenme el mensaje ahí para leerlo después, ¿ya? Entonces, 32 personas hay, ¿cierto?, que perciben este sueldo entre 240 mil pesos y menos de 300 mil pesos, ¿ya? Luego, entre 300 mil y 360 mil hay 43 personas, 43 trabajadores, 360 mil y 420 mil, 22 trabajadores, entre 420 y 480 hay 10 trabajadores, ¿ya? Entonces nosotros no tenemos la certeza o en detalle, ¿cierto?, cuánto recibe cada uno. Solo sabemos los grupos en los cuales están, ¿ya? Por eso es que esto se agrupa en estas tablas de frecuencia para datos, ¿cierto?, acumulados, ¿ya? Porque no se puede hacer, sería una locura hacerlo, ¿cierto?, para datos, ¿cierto?, no agrupados, ¿ya? Eso. Ahora,
Acá tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que representa esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, personas que ganan menos de 240.000 son 23 trabajadores. Las personas que ganan menos de 300.000 son 55 trabajadores. ¿Ya? Y eso se va obteniendo con la acumulación de la frecuencia absoluta. Personas que ganan menos de 420.000 pesos son 120 trabajadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que identificar yo? Tengo que identificar aproximadamente, porque esto que me dio acá, ¿cierto? No es exacto, aproximadamente, porque recuerden ustedes que les mencioné recién que no tenemos en detalle, ¿cierto?, cuánto gana cada uno. Solo tenemos grupos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar ahora, ¿cierto? Tenemos que identificar el segundo cuartil, ¿ya? El segundo cuartil. El segundo cuartil, que es el 50% de la población, ¿ya? El 50% de la población, vamos a identificar, ¿cierto?, el 50% de la población calculando el segundo cuartil, ¿ya? Y como es el segundo, el 50%, ¿ya? Entonces, para calcular el segundo cuartil, lo que debo hacer, ¿cierto?, es identificar primero en cuál de estos intervalos se encuentra el segundo cuartil, ¿ya? Si está acá, puede que esté en el primero, puede que esté en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto cuartil, ¿ya? Puede estar en cualquiera, perdón, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto intervalo, ¿ya? Está el segundo cuartil, ahí me confundí, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, si el dato que estamos buscando, que pertenece al segundo cuartil, al dato que está justo en la mitad, la mediana, ¿cierto? El dato que está justo en la mitad, está en este intervalo, ¿ya? Si está en ese intervalo, entonces tengo que identificar a qué dato corresponde, ¿ya? Porque en este intervalo, fíjense ustedes que están los datos que van desde el 300.000 hasta antes del 360.000, ¿ya? ¿Y cuántos datos hay ahí? Hay 60.000 datos. 60.000 datos. Entonces, ¿cuál de estos 60.000 datos es el que corresponde al 50%? Ahí lo tengo que identificar. ¿Y cómo lo identifico? Con la fórmula, ¿ya? Con la fórmula que les di en un principio, bueno, que no las di, no está ahí en la diapositiva, pero sí la anoté acá. La voy a anotar otra vez, ¿ya? Si alguien no entiende alguna parte, la idea, ¿cierto?, es que me pregunte nomás acá, ¿cierto?, para poder aclararle esa parte, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el dato? Primero, para identificar en qué posición está el segundo cuartil o el tercer cuartil o el primer cuartil, lo que tengo que identificar en qué posición está. ¿Y con qué lo hago? Con la fórmula. K por N partido en 4, ¿ya? O sub K. En este caso me piden el segundo cuartil. Entonces K es igual a 2. Reemplazo aquí y acá, ¿ya? Recuerden que estoy identificando la posición. ¿Ya? La posición que ocupa este dato que pertenece al 50%, o sea, el dato medio, ¿ya? Teacher, Posición, dígame. ¿podría levantar un poquito la cámara, por favor? Ah, perdón, gracias. Gracias. Voy a explicar entonces, ¿ya? Ahí está. Entonces estoy tratando de encontrar, en este caso, ¿cierto? Vamos a encontrar en qué posición se encuentra el dato ubicado, ¿cierto?, en el segundo cuartil, ¿ya? En el segundo cuartil. Lo hago a través de esta fórmula. Acuérdense que es Q sub K, K por N partido en 4, ¿ya? Posición. Resolvemos. Nos quedaría 2 por N. ¿Cuánto vale N? Y acá está, N representa la cantidad de datos que obtuvimos. ¿Y cuántos datos obtuvimos? Obtuvimos 130 sueldos, ¿ya? 130 sueldos son los que han sido investigados en este caso. 130 personas, ¿ya? 130 partido por 4, ¿ya? Repito entonces, esto me va a dar la ubicación, ¿ya? La ubicación. Multiplicamos, voy a simplificar primero el 4 con el 2, me queda 1 y acá abajo 2, y luego divido 130 en 2 y eso es 65, ¿ya? Y aquí tengo la posición, recién la posición. Sé que este dato
Claro, obvio, porque si es el 50%, entonces lo divido en 2 solamente. ¿Ya? Entonces, este dato está ubicado, de todos estos datos, de los 130 ordenados en forma creciente, aquí en la tabla ya están ordenados en forma creciente, el 65avo es el dato que estoy buscando acá. Tenemos el dato 64, ¿ya? Acá, y el dato 65. Aquí está. Teacher, Dígame. al ser número par, el número total de personas que se encuestó, ¿no tendría que hacerse como un promedio entre esa persona y el de la posición 65 y el que sigue? Sí, debería hacerse en ese caso, ¿ya? Pero, por ejemplo, en este caso particular, si ustedes se fijan, el dato 65 y el 66 y el 67, incluso el 64, están ubicados en un mismo intervalo, ¿ya? Entonces, en muchas ocasiones aquí a lo mejor no lo van a tener que hacer, salvo que esté, por ejemplo, el dato justo acá, por ejemplo, en este intervalo que les voy a dar acá, ese, porque ahí está, nos dé, por ejemplo, hasta el 65. Entonces ahí trabajaríamos con el siguiente dato. ¿Ya? Porque el promedio va a dar superior a eso. ¿Ya? Pero acá, ¿cierto? En ese intervalo que van a encontrar, donde está el dato 65, 66, el promedio de ellos, va a estar en un intervalo donde están los dos. ¿Ya? Y el promedio de ellos incluso también. ¿Ya? Entonces tenemos acá 65. ¿Ya? Buscamos, ¿cierto? Entonces el dato 65avo en esta tabla, ¿ya? Fíjense acá, y esta tabla está todo ordenado. Acá tenemos desde el dato 1 hasta el 23, ¿ya? El 1, el 2, el 3, el cuarto, el quinto, ¿cierto? Todo ordenado desde el 1 hasta el 23, ¿ya? En el segundo intervalo, ya está desde el 24 hasta el 55, ¿ya? El del 24 hasta el 55, avísenme si no entienden esa parte. ¿Ya? Estoy buscando el ubicado en la 65ava posición. ¿Ya? 65ava posición. Sí, las personas que necesiten irse, ¿cierto? Lo pueden hacer y me dejan el mensaje ahí nomás, después yo lo leo, ¿ya? Gracias, teacher, chao. Ya, el 65, ya, muy bien. 55 hasta acá, hasta el 55. Luego, si seguimos avanzando, ¿cierto? Acá tenemos 56, el dato 56, 57, hasta el 98. ¿Ya? Entonces acá pasamos por el 65avo dato, entonces acá tenemos el 65avo dato. ¿Ya? Entonces, nuestro segundo cuartil está ubicado en este intervalo. ¿Ya? Y en base a ese intervalo voy a hacer mi cálculo para reemplazar en la fórmula. ¿Ya? En la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? La fórmula dice que el cuartil 2 es igual a límite inferior del intervalo que contiene al segundo cuartil más la amplitud que tiene el intervalo multiplicado por K por N partido 4 menos la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior partido por la frecuencia absoluta. Y ahí vamos reemplazando. ¿Ya? Reemplazamos entonces. Ya identificamos el intervalo, que es el que tengo, ¿cierto?, acá marcado. Límite inferior son 300. Por lo tanto, ¿ya? Reemplazamos entonces. Luego, la amplitud. ¿Ya? La amplitud. ¿Cuál sería la amplitud del intervalo? Y lo sacamos acá. 60 menos 300. Perdón, 360 menos 300. Y eso es 60. 60. K por N partido 4, ya lo calculamos acá. Reemplazamos entonces, es 65. 65. Y luego, acá dice que le restamos, ¿cierto?, la frecuencia absoluta acumulada anterior. Y esta es la anterior. 55. ¿Ya? Frecuencia absoluta acumulada anterior. O sea, la F mayúscula es la que corresponde, ¿cierto?, siempre a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Como es I menos 1, es la que está en el intervalo anterior. Y FI, que en este caso es, acá, 43. Partido por 43. Y luego hacemos el cálculo. Al calcular todo esto, me da, ¿cierto?, el segundo cuartil, que me dio aproximadamente 313,95. ¿Ya? Pero recuerden que acá
¿cierto? Estos datos que aparecen acá están dados en miles de pesos, ¿ya? Por lo tanto, este valor también me dio en miles de pesos. Entonces, al multiplicarlo por 1000, me salto 3 espacios y me queda 313.950 pesos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos calculado el segundo cuartil, 313.950 pesos, ¿ya? ¿Dudas? Ojo, hay una cosa importante porque hay algunas preguntas, especial, ¿cierto?, el control del día viernes. Si a ustedes, por ejemplo, determinan el intervalo y a veces pasa, ¿cierto?, en el cálculo, a veces uno no lo calcula bien, entonces el valor que les entregue, esta fórmula tiene que estar en este margen, porque si no está en este margen, quiere decir que lo calculé mal, ¿ya? Algo pasó, sumé antes de multiplicar o algo así pasó, ya, porque me tiene que dar en este intervalo, porque un dato de los que está acá representa el segundo cuartil, ¿ya? Entonces es 313.950 pesos, ¿ya? O sea, decimos que el segundo cuartil es de 313.950 pesos, que representa en este caso, ¿cierto?, que el 50% de los trabajadores de esta empresa, ¿ya? 50% de los trabajadores de esta empresa ganan injustamente, no, ganan, ¿cierto?, un sueldo igual o menor a 313.950 pesos. Buen sueldo. No alcanza para nada, ¿ya? Pero Con helado. claro, se va todo en el gasto de arriendo el tiro, ¿ya? Y esa sería como una interpretación, o sea, cada vez que yo calculo un cuartil, ese cuartil me aparta lo siguiente, me deja por debajo del cuartil, ¿cierto?, un cierto porcentaje de la población, y sobre el cuartil lo que falta del porcentaje sobre la población. Por ejemplo, si yo quiero calcular el primer cuartil, lo calculo, ¿cierto?, y voy a determinar el 25% de la población percibe ese sueldo que no es cierto, o menos de ese sueldo, ¿ya? Aquí hay otro ejercicio. Dice, considera el siguiente gráfico correspondiente a la cantidad de horas diarias que dedica el computador por parte de un grupo de estudiantes de un colegio, ¿ya? Dice entonces, número de estudiantes, horas diarias dedicadas al computador, ¿ya? Así se llama el gráfico siempre tiene que llevar su título, ¿ya? ¿A qué equivale ese eje? ¿A qué equivale esta? Horas diarias y número de estudiantes, ¿ya? Frecuencia absoluta, y acá tenemos, ¿cierto?, lo que pueden ser las marcas de clase, las marcas de clase de cada uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los cuartiles 1 y 3? Ya tenemos entonces el primer, que estudian una hora diaria, ¿cierto? Ahí 3 estudiantes, estudian 2 horas diarias, 7 estudiantes, y así, ¿cierto?, lo podemos interpretar por la altura que tiene cada uno de los panes, ¿ya? Entonces tienen que identificar en este caso los cuartiles 1 y 3, ¿ya? Eso. Y ven la diferencia, en este caso, ¿qué diferencia? O sea, ¿qué representa el cuartil 1 y qué representa el cuartil 3? Ya, en cuanto a las horas de estudio, sería una buena fórmula para ver la diferencia. Ya, ¿tienen ánimos de seguir o no? La verdad, no.